año desaparecen en Japón unas 90.000 personas. La mayoría son encontradas o regresan a casa, pero otros miles simplemente desaparecen. Parece que no quieren ser encontrados. Para este fenómeno existe la palabra yuhatsu o evaporación. Muchos hacen planes meticulosos para desaparecer y cortar todos los lazos con sus familias. Esta evaporación no es física como muchos creen, es más bien administrativa. Cambian su nombre, dirección y su trabajo. Empiezan de cero. Y pueden hacerlo porque la ley japonesa dota a los ciudadanos de una gran libertad para mantener en secreto su vida privada, a excepción de estas cuestiones relacionadas con la criminalidad. Veamos qué dice Matilde Baroni, que hoy dijo, ¿qué está pasando con esta gente que se evapora en Japón? Aparte una preocupación. Presión social. Presión social, esa tensión que uno siente o que en algún momento se puede sentir porque no lográs ciertos objetivos que la sociedad impone para mantenerte en un cierto lugar. Esa es una de las opciones. Otra, fracaso, vergüenza, deudas, problemáticas varias. En Japón, donde la privacidad está protegida hasta extremos poco habituales en otros países, el acto de esfumarse se transformó en una respuesta radical, pero muy recurrente ante las adversidades de la vida. Exacto. Llegó acá a la mesa de trabajo un artículo del Tokyo Weekender y Mauro dijo, miren esto, che. Sí, presta atención acá, No, para que yo en el vivero acá quiero hablar de esto, dijo Matilde, que ha investigado mucho sobre este tema. Investigué mucho, le mando un abrazo grande a Taka. ¿Ataca? ¿Ataca? ¿Quién es el que ataca? ¿Quién ataca? Taka. Ah, Taka. Ah, bueno. Taka es mi vecino. Qué raro que alguien que ataca es saludado así, ¿no? Sí. Que le mando un beso, y a Gaby también, que son mis vecinos, sí, y forman parte de la colectividad japonesa. Bien, qué bueno. Y me dieron un montón de información. Mirá. Pero quien más me dio información es un familiar que tienen allá. Gustavo Álvarez. Él es profesor de japonés, vive en Osaka, porque es Osaka. Y está con una visa de cultura en Japón hasta fin de año. Hace muchos años que está viviendo allá. Entonces yo le pregunté, mira, Gustavo, yo entiendo que en este momento vos estás durmiendo, porque son las 3:10 de la mañana. Claro, esto fue anoche, ¿no? Una investigación. Te llega 3:10 de la mañana, ¿no? Yo te juro que lo di todo. Te cebaste, dijiste, yo quiero hablar de Yohatsu en el programa, pero no sé cómo, no quiero definirlo yo, quiero que lo defina un rosarino viviendo. Claro, te pusiste como mucha. Ahí dije, che, estoy al lado de una persona que me puede desasnar. Estoy al lado, vivo al lado, ¿entendés? Entonces, bueno, hablamos con Gustavo y le digo, mira, yo no me encantaría que puedas salir al aire, pero entiendo que estás durmiendo. Claro, un quilombo. Y que es un perno, hora. ¿me entendés? Entonces dije, ayúdame con esto. Sí. Y me dijo, vos quedate tranquila, que yo te ayudo. Él habló, tiene una voz. Hagamos un jueguito. Vos le hacés preguntas, Gustavo responde. Vos tirale una pregunta, Gustavo responde. Esto se puede hacer por inteligencia artificial, esto se puede hacer por... esto se puede hacer realidad en este programa. Total. Tirale una pregunta. A ver, Gustavo, ¿qué es el Yohatsu y cómo se define este fenómeno allá en Japón? Bueno, el término Yohatsu en Japón significa literalmente evaporarse. Se utiliza para describir que alguien de su vida cotidiana desaparece voluntariamente para cortar todo lo que es vínculo con su familia, su trabajo, su entorno social. Si bien el concepto en el extranjero lo conocemos como Yohatsu, en el día a día entre los japoneses existe lo que es la palabra tobu, que significa justamente desaparecer. Porque lo que hacen es desaparecer repentinamente de sus vidas. Ya sea porque tuvieron algún problema laboral, porque fallaron en sus vidas, sienten que están en una situación que no pueden afrontar o no la quieren afrontar. Entonces lo que hacen es mudarse para cambiar de identidad o simplemente cortar todo contacto para empezar de cero. Sale bien. Espectacular. Yo creo Excelente. que es mucho mejor que haberlo molestado en su horario de descanso. Claro, aparte imagínate la voz de dormido. Sí. Así que le mandamos un beso. A lo mejor tuvo buena onda en una. Seguilo probando a ver si responde. Bueno, ¿viste? a ver, Gustavo, ¿quiénes son las personas que suelen desaparecer voluntariamente?
este fenómeno de Yohatsu o Tobu se da mayoritariamente en personas con deudas financieras enormes, con personas que están atrapadas en relaciones abusivas o en personas que temen enfrentar a veces el fracaso profesional o académico, básicamente porque sienten que no pueden superar las expectativas de lo que se espera de ellos. Clarísimo, Bueno, clarísimo. Muy bien. Responde, viste que responde con una exactitud. No. De verdad, si me decís que está bien, que entiendo cómo fue tu investigación, tenés Sí. un vecino de la comunidad, bueno, hablaste, tomaste el teléfono, Sí. te atendió, pero es muy preciso a la hora Muy de preciso. interactuar. Muy preciso. Sí. A mí me Me gustaría... encanta la cultura asiática. Entonces para mí Claro, la presión sí, sí. quizás tenga que ver con ellos, Sí, ¿entendés? ¿y dónde suelen ir las personas que se evaporan? Es algo que da curiosidad, ¿no? Porque Obvio. sí, me evaporo de esta realidad, pero ¿hacia dónde? Total. ¿Hacia dónde van? No hay un único destino al que vayan las personas, pero se suele decir que van o a grandes ciudades porque es difícil encontrarlos, o a barrios conocidos por tener un bajo perfil y donde incluso podrían llegar posiblemente a vivir sin documentación. También muchos lo que se menciona es de un servicio llamado Yonigeya, que consiste en compañías que ayudan a mover a la gente de noche sin que nadie se entere y que te pueden llegar a ayudar a encontrar trabajo informal o a un alojamiento temporal mientras uno va viendo cómo se acomoda. Uno de los motivos por los cuales alguien decide desaparecer acá en Japón es básicamente porque la sociedad japonesa tiene mucha presión social. Es una sociedad donde el fracaso laboral, el desempleo o incluso divorciarse hoy en día se ve como una especie de deshonra. Entonces algunos prefieren, entre comillas, borrarse, desaparecer, antes que enfrentar esa situación con sus familias, sus allegados, sus conocidos. Otro motivo, como te mencionaba, son lo que son las deudas. Tener una deuda económica muy grande, que puede ser por apuestas, por malas decisiones económicas. Entonces, si no pueden enfrentar esa deuda económica, desaparecen para poder arrancar de cero. Otro motivo por el cual puede darse esto son relaciones abusivas o entornos familiares donde sea insoportable lo que es la convivencia, donde no puedan seguir sosteniendo ese vínculo. Entonces deciden llegar a la decisión de, bueno, comenzar de nuevo para no tenerse que hacer cargo de eso, o porque no tienen las herramientas de poderse enfrentar a esas situaciones que están atravesando. Necesitamos más voces, Matilde. No, es sí, espectacular lo de Gustavo. Sí, que- un abrazo, gracias Gustavo, porque después hay que Gracias. pasarle toda esta nota. Sí. Yo le dije, vos quédate tranquilo que yo te lo voy a mandar Total. para que la puedas escuchar. Es Gustavo Álvarez, profesor Ajá. de japonés, vive en Osaka y está allí con una visa en Japón hasta fin de año, es rosarino, y nos ayudó en esta nota de papel sobre un tema que uno parece que puede ser más tomado de guión de una película, Tal cual. de una novela, ¿viste? Lo lees en una novela y decís qué cosa tan extraña, pero los números realmente asustan en torno a la cantidad de gente. Y decidimos invitar a Estefanía González, psicóloga, psicoanalista, parte del directorio del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Rosario, para que nos ayude a pensar sobre este tema. Bienvenida, Estefanía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo están, andás? chicos? Bien, Gracias muy bien. por venir. Gracias por la invitación. ¿Te resulta extraño que te invitemos a hablar de esto, no? Al principio sí, pero después la verdad que no, porque es un fenómeno del cual se viene hablando y se viene escuchando. Todavía para nosotros es un poco lejano y algunas cosas se vuelven un poco extrañas y no tanto, ¿no? Y algunas cosas podemos reconocer como bueno, que se empiezan a dar también en otras latitudes. Pues sabes que nosotros cuando empezamos el programa hablábamos que este fenómeno del Yohatsu tiene nombre y tiene forma en otro país, pero que no dejamos de vivir nosotros en estas latitudes algo similar a lo que le pasa a esa gente. No tiene forma, no tiene nombre, pero sí hay algo de la presión, ¿no? Sí. De lo que se espera de nosotros. Exacto, sí, por eso decía que si bien hay algunas características que son muy propias de la cultura japonesa Ajá. y que yo pensaba son muy difíciles de que se pueda llegar a dar en otro lugar, en otro contexto cultural, sociopolítico, por varias razones, que si quieren después conversamos,
Pero sí, bueno, la globalización y los sistemas, digamos, de la cultura neoliberal y los efectos de eso se ven en realidad en todo el mundo, ¿no? Así que sí coincido en que también en nuestra sociedad algo de eso a otra escala y digamos, tal vez más sutilmente o más aisladamente, no con estas cifras y no con este nivel, digamos, de magnitud, ¿no? En donde hay barrios enteros en Osaka que están, ¿no? Con esta situación sumamente tabú, igualmente el tema allá, eso me sorprendió mucho. Es algo que está negado por el gobierno, la gente no quiere hablar de eso. O sea que redobla la marginación, ¿no? Que viven estas personas, porque escuchaba ayer, veía un documental en donde hasta directamente están borrados del mapa estos barrios, ¿no? Que están dentro de ese distrito. Claro. Es tremendo eso, ¿no? En un punto nos sirve para profundizar un poco acerca de las presiones sociales, en términos psicoanalíticos, en términos de tu expertise, digamos, o tu campo de laburo, en torno a, bueno, ¿qué nos está pasando en la actualidad? Que hay personas que llegan a pensar en, bueno, justamente esfumarse. Esfumarse, sí, sí. Sí, el esfumarse, el evaporarse, te escuchaba hoy Matilde, la bomba de humo, ¿no? Sí. A ver, es una fantasía que, digamos, de siempre, ¿no? ¿Quién no ha tenido alguna vez esto, no? O del vivero, es bastante común en nuestra comunidad. El chiringuito. Del comienzo de análisis de cualquier sesión, ¿no? Quiero eyectarme de esta situación. Me quiero rajar, me quiero bajar. Claro. Bueno, poco, como decía claro. Mafalda. Paren el mundo que me quiero paren bajar. el mundo, Claro. sí. Entonces, como fantasía, como idea, como ideación, podemos decir que está bastante generalizado, ¿no? Ahora, sí es cierto que cuando se torna un poco más serio y más compleja la cosa, esto empieza a aparecer ya como una idea más recurrente y ya no como un chiste, sino producto de un sufrimiento psíquico importante al que hay que prestarle atención. Claro. ¿No? Entonces, y por supuesto que no de manera aislada, caprichosa, salvo a alguien que quiera, ¿no? Tomárselas por alguna razón X, pero en general tiene que ver con esto que mencionan, que es la cuestión de la altísima presión social, las condiciones actuales de vida, los ritmos, ¿no? Donde, bueno, lentamente también vamos quedando en una situación de muchísima alienación y padecimiento, en esto que se nombra ahora como la autoexplotación también, ¿no? Es otro tipo de presión social, en muchos casos, y bueno, eso determina modos de enfermar, ¿no? En salud mental y en general, digamos, deteriora la salud en general, no solo de la salud mental. Hay cuestiones que se vienen advirtiendo incluso a nivel oficial de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, investigaciones nuevas que se están haciendo de cosas muy obvias, pero que ahora tienen certificado oficial, ¿no? En donde leía también estos días que justamente armaron una comisión de conexión social. Entonces, digamos, hicieron un informe mundial en donde advierten, ¿no?, los riesgos para la salud en general del aislamiento, la soledad, que son también otra de las cuestiones que tienen que ver con este tema, ¿no? Bueno, ahí tenemos aislamiento y soledad, que tiene que ver con este tema, sí tiene que ver con la película Días Perfectos que nos citaban oyentes al comienzo. En definitiva, es un término que nos sirve para atender muchas particularidades de este tiempo que, como decimos, bueno, se ven más plausibles en lugares como Japón, pero que no quedamos afuera en otras latitudes de estas cuestiones. Y ¿sabes qué pensaba recién? Porque estaba buscando el nombre del filósofo, no lo tengo memorizado, a Byung-Chul Han, que es el que de alguna manera, después de recibir el premio asturiano en filosofía, él viene trabajando hace un montón de tiempo, pero como que ahí se populariza, si se quiere, o se hace masivo su mensaje, que habla de esto, de la autoexplotación. Que la autoexplotación viene por la mirada del otro, en definitiva. Tal cual. Pero también pensaba en que cómo llama la atención cuando hay un otro, en este caso, este filósofo, que te hace pensar en, che, me estoy autoexplotando, ¿no?
Porque no nos podemos repensar a nosotros, che, yo hasta acá puedo, hasta acá llego, y no se sabe cómo se frena, en definitiva. Cómo frenar. No, Exacto. como que hay, uno comprende que la hiperproducción que pide el sistema y hasta dónde te da el cuerpo, pero a su vez, teniendo conciencia de eso, no se puede frenar. Es dificilísimo, porque es ir contra la corriente, Claro. en parte, ¿no? Es un poco ahí, sí. Bueno, hay que, supongo, ¿no? En esa estamos, ejercitar muchísimo la conciencia crítica, ¿no? De cómo estamos viviendo, de si es esto lo que queremos para nosotros, salvando, ¿no?, las situaciones extremas en donde no hay posibilidad de elegir demasiado, pero sí me parece que estos pensadores y algunos fenómenos, cuando aparece, por ejemplo, ¿no?, el tratamiento de un tema como creo que tiene la función justamente de develar, ¿no?, algo de lo que está ocurriendo, de lo que nos está ocurriendo, de estos modos de vida, que si no, es muy difícil advertirlos, ¿no?, y poder verlo siquiera, ¿no? Ni hablar, cambiarlo, después hay que hacer, digamos, todo un trabajo para eso, pero hay algo ahí que queda como por fuera de la conciencia social, ¿no? Y me parece que este fenómeno justamente de la evaporación, como todo síntoma de época, viene a desenmascarar algo de eso, ¿no? De esta presión. Bueno, ellos tienen una presión excesiva y además vínculos muy particulares en donde quedan muy rápidamente aislados, ¿no? Solos, sin contención. Tampoco hay políticas que promuevan los cuidados, pero digo, hay toda una cuestión ahí de un padecimiento muy grande por entornos muy crueles también a veces, ¿no? Claro. Entonces, poder pensarlo a eso me parece que está buenísimo. En este caso, invita a pensarnos a nosotros mismos también y a nuestra sociedad y a nuestro ambiente y entorno más cercano también, ¿no? Total. Volvemos a la charla que Con Gustavo, tuviste por con supuesto. Gustavo Álvarez. Profe de japonés en Osaka. Ajá. Nos ha respondido algunas preguntas que les has enviado y retomo parte de lo que charlábamos acá con Estefanía. Puntualmente, ¿qué papel juega la vergüenza social o la presión cultural en el Shohatsu? Como te comentaba antes, el papel de la vergüenza social o la presión que existe dentro de la sociedad japonesa, justamente los que los lleva o los impulsa a tomar esta decisión. En Japón está esta idea muy arraigada de no causarles molestias a la otra persona, sea su familia, sea su amigo, sea alguien del trabajo. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, fracasar en la escuela, que te vaya mal en los exámenes, no entrar a la universidad que tus padres esperan, perder un trabajo que tenías o divorciarte, separarte del matrimonio, se puede llegar a tomar como una falla en la persona, como que fallé como persona o fallé a las personas que esperaban esto de mí. Entonces, para no sentirse culpables o no evitar causar esto que es el meiwaku, la molestia a la otra persona, es que deciden tomar la decisión de desaparecer. 1526, clarísimo. 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 ¿Cómo influyen el fracaso laboral, las deudas o el desempleo en estas evaporaciones? También te lo responde así. Bueno, en Japón es bastante común lo que es el Yohatsu, a diferencia de otros lugares, porque no hay una ley que obligue a un adulto legalmente a mantener contacto, por ejemplo, con su familia o a notificar cuando alguien cambia de residencia. Entonces, como te comentaba antes, la policía no investiga desapariciones voluntarias si no hay sospecha de crimen. Lo que son las leyes de privacidad en Japón dificultan justamente a que el gobierno o la familia puedan acceder a datos como registros de residencias o transacciones del banco, por ejemplo, sin una orden judicial, por lo que hace que alguien se pueda volver invisible mucho más fácilmente. En cuanto a lo que es cómo se mantienen justamente por las grandes metrópolis, vas a una ciudad grande como Tokio, Osaka, Fukuoka, que son las más grandes de Japón, donde la población es enorme y donde hay un poco de lo que es la economía informal, donde pueden trabajar por ahí sin tener tanta documentación, es mucho más fácil pasar desapercibido que por ahí en un pueblito, en un lugar mucho más chico donde todos se conocen.
Después, algo que lleva bastante a tomar esta decisión y que es muy común es la falta de apoyo que hay en cuanto a lo que es contención emocional o para lo que son servicios como de psicología que tenemos en Argentina para afrontar crisis personales o situaciones que uno está atravesando. En Japón no existe lo que es el psicólogo como tal, entonces pasa esto, ¿no? De que el japonés no tiene cómo comunicar lo que le está pasando, comunicar sus sentimientos. En el día a día son muy de lo que es el tatemae, lo que muestran contra lo que sienten. Nunca un japonés usualmente te va a decir lo que le está pasando o cómo se siente. Usualmente siempre te van a mostrar algo para no generarte un problema, para que esté todo bien, y todo lo que les pasa ellos se lo van acumulando por dentro. Entonces, creo que eso también es algo que lleva a que Japón llegue a este punto de necesitar desaparecer. Estamos escuchando los conceptos de Gustavo Álvarez, profe de japonés, viviendo en Osaka, es rosarino. Ajá. Tendrías un montón de laburo, Estefanía. Sí. Muchísimo. No es que te estamos invitando a vivir en Japón, No pero sé no. cómo sería recibida en realidad, ¿no? Psicoanalistas se les debe complicar un poquito ahí. Hay alguno que otro, creo, ahí intentando algo, pero de manera muy incipiente. Sí, es un tema, ¿no? Hay muy poquitos y el tema de decir voy al psicólogo, eso no es algo que esté abierto o, digamos, incorporado. En eso, por ejemplo, es muy distinto, digamos, Claro. ¿no? Nuestra comunidad. Sí. Eso era una de las cosas que pensaba también. Por ejemplo, allá los pocos psicólogos, terapeutas, o el nombre que se pongan como para, ¿no? Para hacer un trabajadores acompañamiento de salud claro. mental, Ujú. están intentando promover que padres y madres se animen a consultar, ¿no? Por padecimientos subjetivos de los chicos, porque eso les comporta un estigma muy, muy grande, no se animan realmente, no pueden abrirse a esto, bueno, y le dan otro tipo de tratamientos, como decía él, ¿no? Generalmente el silencio y queda todo como muy muy para adentro. Pero claro, para uno. implosionan. totalmente, como para después no querer rajarse, Claro, ¿no? claro. Entonces también, por ejemplo, están intentando cambiar algunas nomenclaturas como para que no suene, para que no quede como esta cosa del estigma, ¿no? Pero fíjense qué básico, porque es pedir ayuda profesional, ni siquiera se trata de abrirlo, ¿no? No sé, a los afectos, estamos hablando de ir a hablar con un profesional, que eso puede quedar, ¿no? En una situación de confidencialidad y Tal cual. ¿no? Sin embargo, eso tampoco se lo permiten. Así que bueno, de la mano de que tampoco hay políticas de cuidado de la salud mental, esto no es algo que esté en agenda, tampoco políticas de género, ¿no? Entonces hay muchas de las personas que desaparecen son mujeres que huyen, ¿no? De situaciones claro. de violencia, de maltrato, porque realmente están en una situación acorralada si no hay mucho más para hacer, digamos, ¿no? Una situación desesperante. Quiero llevarte a la agenda de salud mental ya lejos de Japón para venir a la nuestra, ¿no? Venimos abordando temas ligados a la salud mental en general. Creo que hablamos de un montón de temas para terminar hablando de salud mental habitualmente por aquí, y es un tema tremendamente primordial en los tiempos que corren. ¿Cuál es tu lectura como profesional y como parte del directorio del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Rosario? Bien, bien. Sí, la verdad que es un tema acuciante, no estamos en un buen momento, eso está clarísimo. Por eso la consulta. Por eso, de mucha lucha, Federico, en este momento, de mucha, es digamos, una bandera, ¿no? Las políticas de salud mental, las políticas de cuidado en general, ¿no? La defensa de la salud y la educación públicas, son es parte de la agenda de nuestro colegio. La verdad es que vienen siendo, ¿no? Tiempos muy, muy complicados, muy complejos, de muchísimo desamparo, ¿no? de las personas, en particular de la población de niños, niñas y adolescentes, pero no solamente. Bueno, hoy estuvimos ahí en la marcha por, ¿no? El tema de la reforma laboral, o sea que digo esto porque
todos esos aspectos de la vida hacen a la salud, ¿no? El trabajo, la educación, el acceso a la salud, porque es algo sumamente importante. Entonces, sí es parte permanente, digamos, más allá de las coyunturas de nuestro colegio. También y de otros colegios, ¿no? Porque también advertimos la necesidad de enlazarnos y articularnos a otros colegios y organizaciones y espacios sociales que también están, digamos, defendiendo las mismas banderas. Estamos charlando, nos gusta partir de algo que parece sumamente lejano, como Japón. Sí, a mí me encanta eso. Para terminar en nuestra cruda realidad. Total. Que en realidad... Porque no deja de ser cruda. No, absolutamente. Y aparte, en términos psicoanalíticos, el concepto sí nos lleva a pensar en un montón de otras formas que se pueden narrar en consultorio. Total. O que tienen que ver con una conversación que podés tener con un cercano, una cercana, acerca de, quiero evaporarme de esta realidad que me tiene totalmente subsumido, que me tiene totalmente cooptado, me siento así, me siento atrapado. Hay como miles de formas de darle vueltas a algo que, bueno, en realidad... en Japón tiene este nombre, funciona así, y el término evaporarse cobra realidad cuando el número es tan notorio, y existen, por ejemplo, cuestiones como la Ley de Protección de Información Personal, que la legislación japonesa trabaja sobre la privacidad y centra en la protección de datos personales y el respeto por el espacio individual, respaldada constitucionalmente, ¿no? Allí hay un artículo, y por ley de protección de información de las personas se exige un manejo seguro de los datos. Culturalmente se prioriza el respeto al espacio personal, la discreción en público y una estricta reserva de la vida privada. Esta protección de datos impone obligaciones a las empresas para manejar información del personal de manera segura, regulando la transferencia de los datos a terceros y al extranjero, ¿no? Esto en realidad tiene que ver con algunas preguntas que le seguiste haciendo a nuestro invitado a la distancia. Tal cual. Que tiene que ver con, por ejemplo, por qué el yohatsu es más común en Japón que en otros países, ¿no? Que es parte de la particularidad. ¿Vendrá para acá? ¿No vendrá para acá? ¿Qué pasará? Bueno, esta es un poco más complicada de responder porque justamente quienes deciden hacer el yohatsu, de esto de desaparecer de sus vidas, usualmente no vuelven a contar sobre cómo fue su vida antes, o que son personas que decidieron desaparecer voluntariamente. Lo poco que se sabe a partir de relatos o lo que se puede leer es que viven en la sombra, con trabajos informales y obviamente sin poder acceder a lo que es lo que son los servicios públicos, ¿no? Porque uno cuando va a un hospital tiene que llevar su identificación, lo mismo para hacer un trámite. Entonces, como no tienen identificación o no la quieren mostrar para que no sean rastreados, nada, terminan muchos en situaciones muy precarias intentando recomenzar con sus vidas, tener un nuevo comienzo. Obviamente esto no es todos los casos, si uno tiene una red de apoyo es mucho más sencillo, ¿no? Poder arrancar de cero con otras características, otro estilo de vida. Ahora, si no lo tiene, termina en una situación bastante precaria. Yohatsu, hoy, ¿por qué no me puse un vivero? Aquí estamos charlando del tema. Hay películas, ¿eh? Sí, voy a ver alguna de ellas. Te puedes mirar Into Thin Air, una película del 2024 que te puede meter ahí un poquito en el tema del Japón contemporáneo, de esto que estamos charlando. Está en Netflix. La voy a ver. Esa está Qué interesante. En Netflix. ¿Te viste unos docus? Sí. ¿Nos dijiste? Esa la quería ver. La quiero, ya me cae bien. Pero mirá qué fácil que era. Estaba en Netflix, ¿en serio? Por ahí yo te digo... La quise ver por otros sitios pensando en que... que no estaban en plataformas. Y busqué en otras plataformas. Mira, era más fácil. Acá dice Netflix, igual vi otras cosas. Apple TV, hay que ver, hay que ver, porque también a veces dice y está en otro registro. Sí, vi otros documentales y bien, serios y yendo ahí al territorio. Así que,
muy interesante. Ahí está bueno, por lo que decía Gustavo, que hay distintos destinos, digamos, ¿no? Después de esta decisión, y ahí se puede ver esto de convertirse en un fantasma, ¿no? Ahí dependerá, no se puede generalizar, ¿no? Uh-huh. Después que lleva necesariamente a una cosa o la otra. En la película se muestra más que nada el laburo de las empresas de mudanzas nocturnas, ajá, que sí, laburan a full porque reciben el llamado de ayuda y son los que generan, son los que tienen toda la información, en definitiva. Tienen más información que... Claro. Entonces la película ancla un poco en las empresas de mudanza nocturna. Un negocio. Como un negocio total. Allí, bueno, en la era de los servicios, ¿no? Sí. Cuando se dice esto, es eso, ¿no? Toma esta oportunidad de hacer un gran negocio con eso y borran todo rastro, ¿no? Se ocupan no solo de mudarte, de transportarte, sino de hacer todo como una limpieza. Es tremendo eso. Acá te mandan besos. Natalia dice, desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos los estamos escuchando, lujo de representante allí. Natalia Palma, nuestra querida presidenta del colegio. Un besote. Acá dice, reemplazan el sentido de culpa impuesto en nuestra cultura por la iglesia judeocristiana por el sentido de la vergüenza o fracaso. Sí. ¿Hay un paralelismo ahí? Se puede pensar algo de eso, sí. Gracias. Que nosotros, como, digamos, nuestra cultura occidental, occidente, digamos, ¿no? Se constituye más sobre esta idea de la culpa, este sentimiento en realidad, ¿no? Judeocristiana de la culpa, pero y que más bien los orientales tienen esta cuestión del honor, de la vergüenza, ajá, ¿no? Como algo que está más en su ADN. Sí, yo creo que sí, eso puede que determine algunas diferencias sustanciales. La cuestión, además, es muy fuerte lo de la vergüenza y lo del estigma, porque no solo que no, digamos, y por las leyes no son rastreados, ¿no? Desaparecen y bueno, pueden ser ubicados, sino que en realidad no los buscan. Uh-huh. ¿No? Digamos, claro. La familia siente mucha vergüenza por aquel que se fue. Entonces, es muy difícil porque se rompe ahí ese vínculo. Claro. Sí, es un estigma también muy, digamos, que bueno, que es característico, que tiene que ver con esto, ¿no? Del deshonor, de deshonrar a los padres, los jóvenes, sí. ¿No? Deshonrar a los padres por alguna cuestión educativa o eso. Qué fuerte eso. Tenemos justamente a Gustavo contándonos qué ocurre con las familias de las personas de Chohatsu. Bueno, con respecto a las familias, supongamos que haya un hijo o un padre o una madre que decide desaparecer. Es muy difícil saber si la persona sigue aún con vida o está muerta o estuvo en un accidente. Por lo que te comentaba, no se puede forzar a la policía a investigar si no hay indicios de crimen o delito que nos den el indicio para decir, bueno, por dónde comenzar la investigación, si es que no fue una desaparición voluntaria. Entonces es muy común de que la familia durante muchos años no sepan, y hasta que no se la pueda declarar como desaparecida legalmente, por así decirlo, no podrían acceder, por ejemplo, a herencias o hacer a disolver lo que es un matrimonio. Tenés películas argentinas también, como Descansar en Paz, por ejemplo, que le hizo Sebastián Borestein. Sí. Está basada en una novela que tiene que ver con eso, ¿no? Con esta cuestión de dejar todo, empezar de nuevo. Es de Martín Weintraub la novela, Descansar en Paz, y narra la historia de un hombre que finge su muerte para escapar de una gran deuda económica que contrajo, con Joaquín Furriel, Griselda Siciliani y el Puma Goiti. Espectacular. Estamos tirando unas derivas bárbaras. Igual te digo, pienso en esto de resignar todo, digamos, de cortar esos cortes tan determinantes. Tan abruptos, sí. Vos en la clínica, ¿ves cosas así frecuentemente o no somos un país o una cultura, mejor dicho? No somos una cultura de hacer ese tipo de cosas.
Mira, debe haber, no es algo que sea tan frecuente. Esto que de, esté de tan... chumba nada más. Sí, está buena la pregunta. Porque ahí también se puede introducir estos matices de los que hablábamos, ¿no? Tal vez no de esta manera tan radical, porque además creo que nos encontrarían más fácil, ¿no? Digamos, Claro. sin, o no, depende, ¿no? Pero digo, sí, digamos, ahí yo pensaba recién, cuando alguien dice, ¿no? Le dice a alguien, un amigo o eso, que quiere desaparecer, que quiere evaporarse, más que ser ese el problema, me parece que es justamente el momento oportuno y la invitación a preguntarse por qué, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando? Claro, como Lo un mismo- llamado de atención, Claro, como un pedido de ayuda, claro. como un... Exactamente, yo creo que lo tenemos que tomar así, Sí. si no parece como una cosa, digamos, muy de una cobardía, ¿no? De una situación de, bueno, listo, me voy, que hay otro tipo de desapariciones también, digamos, que tienen que ver con otras cuestiones, sobre todo en la actualidad, con otras posiciones subjetivas, ¿no? De evaporarse. Pero respecto de esta cuestión que estamos hablando, de situaciones extremas y respuestas muy radicales, no es tan común en nuestra clínica, o por lo menos por ahora. Ajá. Y sí tiene un alto costo, ¿no? Lo que vos decís, es una pérdida enorme y realmente parece ser, si aparece como la solución, es porque realmente es, digamos, el refugio para aquel que ya no da más, ¿no? Que lo podemos pensar en este tipo de sociedades como la de Japón, en donde parece que se busca ahí como un huequito para respirar, ¿no? A costa de, ¿no?, ser un fantasma, un marginal, pero ahí se puede armar algo con la vida. Claro. Norma dice, evaporarse, terrible egoísta, eludir, abstraerse del entorno, pensar solo en uno, dice Norma, a través del 341-388-6677. Gracias por estar ahí y compartir su parecer sobre este tema. Es una realidad que se ve de manera muy notoria en Japón. Pero queríamos abordarlo como concepto y qué es lo que pasa, y bueno, encontramos muchas derivas y nos gusta estas voces que nos ayudan a pensar sobre ciertos temas. Bueno, justamente le preguntaste a Gustavo sobre el shohatsu, si es una forma de huida. Ajá. O De reinicio. o de reinicio personal. Yo creo que en lo personal es un poco de dos. Para algunas personas obviamente puede ser una vida desesperada si, por ejemplo, están en una situación de abuso donde tu pareja te maltrata físicamente, donde hay violencia doméstica o donde estás sintiéndote muy desesperado con la vida que tenés. Yo creo que una opción, obviamente se considera una huida, es salir de todos esos problemas, inmediatamente hacer un corte y comenzar de nuevo. Y la otra es buscar un nuevo comienzo porque fallé, porque no me siento cómodo con las expectativas que tienen en mí. Entonces, es un poco de los dos. Yo creo que es un poco de huida y un poco de buscar comenzar de nuevo. Hay gente que directamente cortó los vínculos que tenía y sigue su vida como si nada en otro lugar para no ser rastreado y sigue como si nada. Dependerá de cada caso, obviamente, cómo lo tomen, pero bueno, esto es un poco más complicado de darte una respuesta. Le agradecemos mucho por estos conceptos a Gustavo un genio, Álvarez, un profe genio. japonés allí viviendo en Osaka, pero es rosarino. Y te agradecemos mucho que te hayas venido con este calor, después de haber ido a la marcha. Por favor, un gusto. Y para haberte sumado a esta charla un tanto extraña también. No, yo les agradezco porque me han puesto a estudiar no, en serio, y bueno, soy muy curiosa y después no podía parar Ay, qué de bueno. leer no, en serio, y vos sabés que me hizo pensar sobre el tema porque en esto, ¿no? De que, bueno, todos estamos muy a full y tenemos muchos trabajos y, ¿no? En mi caso, hijas y muchas responsabilidades. Yo encontré en estos ratos de estudio, hay algo, ¿no? Un huequito, y de eso se trata, ¿no? Qué bueno. Así que me parece que encontrarle el gustito y el placer, ¿no? Así que Espectacular. creo que de eso se trata. Bueno, de eso se trata nuestro programa también, ¿no? Sí. A veces agarramos de un ovillito ahí, empezamos a tirar y empezamos a buscar y empezamos a complejizar y también cotejar esa mirada con otros, sobre todo porque es muy incómodo hablar de este tema en una realidad
tan tremenda como la que estamos atravesando en nuestro país, en torno a situaciones laborales, de agobio económico, de deuda, digo, lo más común es decir, che, no damos más ante esto y demás. Bueno, ¿qué pasa en otras culturas? ¿Cómo lo afrontan? ¿Qué es lo que pasa? A veces hacernos cargo, poner el cuerpo, ir a una marcha, ver cómo pagamos lo que debemos o cómo la piloteamos en el día a día, también tiene que ver con, bueno, poner el cuerpo desde un otro lugar, ¿no? Seguro, sí. Yo le voy a mandar otro beso grande a Alejandro, a Alejandro Toguchi de Ataca, y a Gaby, porque la verdad es que datazo lo de Gustavo, que forma parte de su familia y vive en Japón, y bueno, me parece que si no hubiese sido por ellos no llegaba a Japón. Sí, espectacular. Así que gracias. Viajó re lejos esta Viajó historia. re lejos, así que Ale, un beso grande y gracias a vos y a Gaby. Te agradecemos mucho por haber venido, Estefanía. La última, ¿viste Envidiosa? Sí. ¿Sí? Ay, qué bien, qué buena pregunta. A ver por dónde viene la pregunta. No, para ¿Qué te parece? Porque es central el rol del psicoanálisis en la dramaturgia, y te quería preguntar justamente cómo impacta eso, si de verdad se suma más gente en torno a la curiosidad por el psicoanálisis, más allá de que haces consultorio, pero también formas parte del directorio del Colegio de Psicólogas y Psicólogos. Está esta cuestión de, bueno, ocupemos con seriedad nuestro rol. ¿Qué es lo que pasa cuando la ficción ocupa el psicoanálisis últimamente en las narrativas, tanto cinematográficas como de series y de teatro? Tiene roles centrales, incluso de muchísimo éxito, como el caso de Envidiosa. Tal cual, y con un personaje tan importante en la serie, Sí. No secundario o digamos, claro. sino que es protagónico, diría, ¿no? Y lo que sucede ahí, la mayor parte del tiempo, ¿no? Sí. En el consultorio. Sí, siempre teniendo en cuenta que es una ficción, ¿no? Entonces, bueno, hay que bancar que está un poco parodiado y un poco, a veces, lejos de la realidad. Pero sí me parece que es interesante. Yo banco Envidiosa, bien. Porque creo, ¿sabés lo que pasó cuando salió la primera, creo que sí, la primera y la segunda? Muchas pacientes venían con preguntas. Claro. Entonces soy envidiosa, no tengo esto, me pasa esto. Se metió Envidiosa en el consultorio. Sí, se metió digamos. y promovió, hizo preguntas Mirá. y hizo hablar, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Qué bien, Entonces, qué bueno es. después, si hay algunas cuestiones, ¿no? Qué sé yo, y de, la idea es que no se tome con que eso es, ¿no? Siempre así. Hay comparaciones, ¿no? No, mi analista no es tan así, ¿no? Se escucha eso. Sí. Pero siempre hay que tomarlo como una ficción y una parodia. Pero se invita a hablar de los temas, ¿no? Que inquietan, preocupan, de los vínculos amorosos especialmente. Hoy en día me parece que instala cosas interesantes, ¿no? Así Me que gusta. Sí. Hablamos con la gente de vestuario y producción de Envidiosa, hablamos con Lorena Vega Sí. de Envidiosa. Nos faltaba hablar de con una psicóloga una de arista Envidiosa, fundamental, claro. De la narrativa de Envidiosa, que es, bueno, ¿qué Hay dice colegas que la denostan, perdón, ¿no? ahí va, bueno. También, hay de todo. Ya le daremos micrófono. Ya le Sí, daremos por micrófono. supuesto. Gracias, Estefanía González, por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes. Psicóloga, psicoanalista, pasó por Notas de Papel. Viverazo, Matilde. Hoy, la verdad, dejé la vara demasiado alta, me da miedo. Primero del año.